¿Qué es lo que necesito para ser feliz? Todos nos hemos hecho esa pregunta y no te juzgamos. Sin embargo, la búsqueda de la felicidad es un proceso continuo y todos tenemos caminos diferentes. Pero lo que sí es igual para cada uno de nosotros es recordar la promesa de que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien. Así que bienvenidos al podcast Anda Conmigo, donde vamos a aprender juntos que el Evangelio de Jesucristo es la clave. Este es el podcast del Instituto de Religión del Valle de Utah. Bueno, les damos la bienvenida a nuestro episodio de hoy. Nos sentimos muy privilegiados, la verdad, de tener a un invitado muy especial. Todos nuestros invitados han sido especiales, pero hoy les tenemos un obsequio muy grande. Tenemos con nosotros a Alex Melesio, a quien yo conozco desde hace muchos años. Cuando él llegó a Estados Unidos siendo un adolescente, llegó al barrio al que yo asistía y como era más o menos de la misma edad de nuestro hijo mayor, pues era de ese grupo de jóvenes. Y tuvimos la oportunidad de asistir a muchas cosas de la iglesia, conferencias de juventud, campamentos, noches de talentos. Y pues él estuvo en mi casa muchas veces también, donde se juntaban los jóvenes a pasar ratos, a disfrutar de comida y de todo tipo de cosas. Así es que te damos la bienvenida, Alex. ¿Te podrías presentar, por favor? Claro. Buenas tardes, Jennifer, hermana Burto, hermana Cambal, ¿verdad? No sé. Y bueno, saludos a todos. Sí, gracias por la invitación y feliz de estar aquí. Siempre lo que podamos aportar, espero algo positivo en la conversación que vamos a tener. Y gracias por la oportunidad de presentarme. Claro, llegué el año 2000 a Estados Unidos. Soy originario de México, del estado de Sinaloa, en la parte norte de México. Y tenía yo 16 años. Estaba por cumplir 16 años. De hecho, llegué aquí al año sophomore. Sí. Sin saber inglés como llegamos muchos de nuestros países, ¿no? Entonces nos toca llegar aquí a aprender, a adaptarnos, a incorporarnos. Pero a esa edad uno pues está aprendiendo muchas cosas. Todavía no sabe, mis papás trabajando, llegamos y a buscar trabajo y 2 trabajos, 3 trabajos, lo que sea para que pues sus hijos puedan no preocuparse por eso, ¿no? En lo posible. Y sí, nuestro primer barrio en español fue el barrio Suncrest, Suncrest 8, donde los conocimos a ustedes, hermana Burto, a su esposo, a los líderes, hermano Müller, todos los que estaban allí, que eran magníficos líderes y no, yo creo que quizás, obviamente en el momento no se da cuenta uno, pero el impacto que tienen en recibir a gente, porque llegábamos muchos. Yo recuerdo en mi tiempo allí llegábamos muchos, de Argentina, de México, de todos lados. Partes, y era... ahora, viéndolo hacia atrás, recordando, pues qué bendición haber tenido ese círculo de apoyo, de amor, de recibimiento en el Evangelio. Fue muy clave. A mi edad, a la edad de mis hermanos. Entonces sí, bueno, resumiendo, no sé qué tanto resumo, pero llegamos, entré a la preparatoria, al high school, aquí en Orem, en Mountain View. Comencé a ir a la escuela allí, y aprender el idioma. Entonces, muchos quizás se identificarán con eso. Difícil las clases por el idioma, por todas las distracciones a veces en las que uno cae a esa edad y tratando de pues, adaptarse. De hecho, mis padres, la idea era venir y estar aquí un año. Yo creo muchos nos pasa, no sé si les pasa. Muchos tienen ¿verdad? ese plan. Un poquito nomás. Todos, el mismo plan todos, ¿no? Pero yo sí me lo creí. Yo cuando me dijeron allá en México, nos vamos a ir y vamos a volver en un año. Quiero que aprendan el inglés y ok, vamos. Y no hubo resistencia, pues, de ningún tipo. Y nada, pues pasó un año y nada, y pasó otro. Y al tercer año ya era de graduarse. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que ponerse al día. Pero, de nuevo, una gran experiencia. Yo lo recuerdo con mucho... aprendí mucho, lo valoro mucho. Claro. Todos esos retos te hacen flexible, moldeable. Aprendes a ser así porque no te queda de otra, ¿no? Si quieres sobresalir y tienes algunas visiones, metas que lograr, pues hay la oportunidad de hacerlo, nada más hay que ser flexible. Y seguir adelante, yo creo, ¿verdad? Esforzarse por seguir progresando. Sí, también sé que después fuiste a la misión, a Texas. Correcto, sí, me fui a la misión de San Antonio, Texas. Serví allá del 2004 al 2006. Regresé a México, luego yo me vine otra vez aquí a Utah, donde estaba mi familia, y
rápido conocí a mi esposa. Sí. Estábamos en el mismo grupo de adultos solteros. Sí. A quien yo conozco desde que tenía 5 años. A quien ustedes la conocen mucho. De hecho, la tuviste en la primaria, creo. Sí. Qué bonito. Melody. Melody Turley. Y nada, nos empezamos a involucrar mucho en eventos latinos de la iglesia. Ya habían empezado Luz de las Naciones, por ejemplo, desde el 2004. Pero el 2007 se iba a hacer una obra de teatro, El Salvador del Mundo, que se hacía en inglés, y ese año se estaba haciendo un piloto en español. Y se hizo una lectura del programa. La cosa es que audicionamos y participamos. Ahí nos conocimos y convivimos mucho, manejábamos juntos. Hicimos muchas actividades. Si no me equivoco, eran José y María, ¿no? Sí, al año siguiente, 2 años nos tocó participar, ya con hijos. Ya con hijos, eran José y María, ellos por varios años. Pero también Alex ha cantado con el coro del Tabernáculo, ha cantado en español y en inglés, ha estado en una gira que el coro del Tabernáculo hizo a México recientemente. Muy linda esa gira. Sí. También es anfitrión de Palabras de Inspiración. Palabras de Inspiración, que es un programa musical de la iglesia. Sí. También Él ha estado en tantas cosas, es intérprete de la iglesia. Sí. Su voz la escucharán en la conferencia general y también en muchos videos de la iglesia. Sí. Así es que muy activo. Y tiene una familia, tiene 5 niños. 5 niños, sí, nos casamos y al año siguiente nacieron mellizos, así que rápido nos fuimos de 0 a 2 y tenemos ahora 5, 4 varones y una niña. Wow. Tienen 16 años ya los mayores, ya están manejando, ya el más pequeño tiene 5 años. Sí. Y sí, una cosa llevó a otra. Sí. Un evento a otro, puertas se abrieron. Mi camino en ese ámbito que mencionan no lo pude haber trazado realmente. Sí. Se abrieron posibilidades y opciones que decidimos tomar. Sí. Eso me encanta porque creo que es un concepto que a veces cuando estamos jóvenes no lo vemos así. A veces nosotros tenemos un plan y pensamos que las cosas van a suceder tal y como lo planeamos, y cuando no suceden nos frustramos. Pero yo soy de la creencia que es bueno tener un plan, una idea de lo que uno quiere, pero que también debe ser uno flexible. Sí. Porque se van a abrir oportunidades y puertas que no esperabas. Sí. Y entonces en ese momento tienes que decir, ok, tomo esta oportunidad, hasta con pareja, con matrimonio. A veces no va a ser cuando lo planeamos, sino cuando surge, cuando llega. Y creo que eso es algo muy hermoso. Cuando le pregunté a Alex de qué quería hablar, él me dijo, quiero hablar de Doctrina y Convenios, quiero hablar de la restauración. Hay tantos temas de los que podemos hablar, pero ¿por qué? ¿Por qué me respondiste eso? Buena pregunta, gracias. Yo me identifico mucho con esos primeros episodios, experiencias que tuvo José desde los 14 años y durante toda su vida. Yo tengo 39 años, tengo un hijo que tiene 14 años y yo me pongo a pensar en cuando José, por ejemplo, estaba investigando, haciendo preguntas y tenía muchas preguntas, ¿no? Su entorno era tal que había mucha algarabía en aquel entonces en los Estados Unidos. Mucho ruido, mucha contención. Mucho ruido. Era un tema casi polarizante, ¿no? Uno se pone a pensar ¿qué es polarizante hoy en día para nosotros? Y uno identifica 1000 cosas. Sí. Con las redes sociales, la comunicación es otra cosa. Hoy él no tenía eso, pero en todo lo que él escuchaba gran parte de lo que él oía fuera de su casa era religión. Mucha gente venía de otros países y se estaban formando iglesias evangélicas, metodistas, de todos, ¿no? Sí. Y él, una mente curiosa, un joven muy sensible, maduro para su edad, considero yo, según lo que leemos de él, pues él quería saber. Sí. Él tenía cierta formación que sus padres le habían dado y él tenía preguntas. Entonces, a mí siempre me ha fascinado su historia, me identifico mucho. Siento el espíritu muy fuerte. Siempre me encantó. En mi misión fue de mi favorito. Siempre hablar de la primera visión, de la restauración. Obviamente, acercándonos a Jesucristo. Creo que pocas cosas lo hacen como estudiar la vida y el llamamiento de José Smith. Sí. De hecho, mi alarma, casi toda mi misión, era una versión instrumental del himno de Qué hermosa la mañana. ¿Cómo se llama? La oración del profeta. La oración del profeta. Y me encantaba, porque había días difíciles en la misión, pero esa canción, y lo recuerdo vívidamente, no les sé decir de quién es la versión, pero me encantaba esa canción. Y yo me despertaba con los pajaritos, era una versión de orquesta de esa canción. Wow. Y empezaba, ¿no? El CD a dar vueltas y en ese tiempo me despertaba con esa canción y me animaba.
me daba ánimo para ese día, me reforzaba mis ánimos, mi espíritu, mi fe. Entonces, es muy especial ese tema para mí. Sí, antes yo pensaba que Doctrina y Convenios era como un tema aburrido, hasta que cuando empecé literalmente a estudiarlo, y en la introducción hay una parte que cuando yo la leí dije, wow, como el libro de Mormón también se basa en nuestras creencias, nuestra religión, pero hay una parte que voy a leerla, que está en la introducción de Doctrina y Convenios, y dice... En las revelaciones, o sea, en Doctrinas y Convenios, se expone la doctrina del Evangelio con explicaciones acerca de principios fundamentales, tales como la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el origen del hombre, la realidad de Satanás, el propósito de la vida terrenal, la necesidad de la obediencia, la necesidad del arrepentimiento, las obras del Santo Espíritu, las ordenanzas y las prácticas que corresponden a la salvación, el destino de la tierra y las condiciones del hombre después de la resurrección. Y yo dije, wow, todo esto está en Doctrina y Convenios, y fue cuando realmente empecé a apreciarlo. Al igual que tú, como dijiste, me identifico mucho cuando estaba leyendo Doctrina y Convenios hace algunos años también y recientemente. Muchas de estas personas también fueron migrantes, como nosotros tres, literal. Sí. Y como muchos de ustedes también. Sí. Y no solamente como de país, sino quizás de ciudad, de estado. Y ellos también fueron nuevos en muchas cosas. Y cuando veo la historia de ellos, siempre pensaba como son perfectos, como Oliver Cowdery, como wow, todo ese talento que tenía, pero no, como no fueron personas que tuvieron que arrepentirse, que como dice, tuvieron la necesidad para poder seguir con este don. ¿Cómo te ha ayudado a ti la restauración de la iglesia en tu vida? Gracias. Yo anoté lo mismo de José Smith. Dios le tuvo mucha paciencia a él y José siempre confió en él, pero él tuvo que aprender paso a paso. Y eso me encanta porque uno ve esa relación Dios con sus hijos en esta historia, y esa puede ser la misma historia de todos nosotros. Entonces, cuando yo considero la restauración y pienso en estos episodios, en todos los aspectos de la restauración, me quedo con esa realidad, ¿no? De que yo tengo un Padre en el cielo. Un hermano estaba discursando en la capilla el domingo y nos contó un poco de su historia de niño. Su padre los abandonó, se fue. Él se crió sin padre. Entonces, cuando se fue a la misión, pasaron muchas cosas de salud. Tuvo que venirse de Europa, lo operaron, fue a otra misión. Pero él recuerda que leyendo en Doctrina y Convenios, cuando José estaba en la cárcel de Liberty, orando y preguntándole, ¿por qué nos has abandonado? Lo que estaba pasando. Todas esas historias para mí son fantásticas, pero hay ciertas palabras que nos tocan, nos llegan diferente en ciertos momentos de nuestras vidas. Y para él, cuando leyó la respuesta que está ahí en Doctrina y Convenios, en la sección 121, si mal no recuerdo, 121:7, para si la quieren buscar. Hijo mío, pasa tu alma, tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará, triunfarás sobre todos tus enemigos. Y él dice, las palabras que me resaltaron a mí fue, hijo mío. Yo nunca escuché esas palabras, dice, de mi padre. Y de manera muy especial, él sintió esa conexión con su papá en el cielo, con el Padre Celestial. No, entonces, modela tantas cosas, pero para mí esa es una de las cosas tan poderosas, ¿no? De que nunca estamos solos, de que no se espera la perfección de nosotros, de que el Señor tiene la mano extendida y solo tenemos que pedir y Él está listo para abrir, ¿no? Sí, creo que algo lindo también en cuanto a José Smith es que él sabía que Dios tenía una obra para él, porque también lo leemos en su historia. Y yo creo que es algo que también tenemos que estar descubriendo cada día. A veces no sabemos cuál es esa obra y tampoco podemos pensar de que ya, aunque hayamos hecho algo grande, que ya terminamos. Por ejemplo, en mi caso, que yo tuve un llamamiento a nivel general de la iglesia, no puedo decir que eso era toda mi obra. Esa era su misión. No, porque ahorita mi vida sigue y ahorita tengo una obra aquí en instituto, por ejemplo, de enseñar, y después va a venir otra cosa y otra cosa y otra cosa. Entonces, lo que yo siento es que el Señor siempre nos está preparando para que estemos ocupados en su obra. Entonces, mi papá me dice lo mismo. ¿No? El Señor algo tiene, por algo estás haciendo lo que estás haciendo siempre. Sí. Es cierto, hablamos de la primera visión a veces como si fuera la única visión, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad y bendición de tener nuestras primeras visiones también. Todo está conectado, ¿no? La primera visión implica que hay otras, ¿no?
personalmente yo digo que yo tengo que tener mi momento en mi arboleda sagrada. Y no solamente una, sino constantemente, ¿no? Sí, pues hablando de la primera visión, creo que una de las cosas que aprendemos es que los cielos están abiertos, que no están cerrados, que hay revelación. Y fue el inicio de la última dispensación del cumplimiento de los tiempos, en la que todo se va a reunir en Cristo, se nos ha prometido. Y fue el inicio, todavía estamos en medio de eso. Y a veces creo que no nos ponemos a pensar que la restauración no fue un evento, sino que es un proceso, todavía estamos en él. Entonces, ¿qué significa para ti eso de que los cielos están abiertos? Porque no estamos solos. O sea, si pensamos en cómo procesamos información, cómo llegamos a conclusiones, cómo resolvemos problemas hoy en día en el mundo académico, en el mundo de los negocios, en el mundo científico. Hay fórmulas en las que uno usa datos, información, los pones en la fórmula y sigues ciertos pasos y tienes respuestas, ¿no? Pero las preguntas y las cosas más importantes de la vida no se resuelven de la misma manera. Uno, por ejemplo, si estás pensando, ¿me caso con María o me caso con Marta? No hay una fórmula. Sí, no puedes tú decir, voy a tomar A, B y C. Lo pongo. Este menos este igual este. Exacto, no, me explico. Entonces, las cosas más profundas, las respuestas del alma, tienen que involucrar a Dios. Entonces, si los cielos no están abiertos, ¿cómo vamos a resolver las preguntas más importantes y trascendentales de nuestra vida? Entonces, para mí es un testimonio de que Dios es real, nos ama, nos conoce y nos quiere ayudar. Entonces, lo que nos enseñan los profetas tiene más peso que cualquier otra cosa, que cualquier otro podcast, ¿no? Porque hay muchos podcasts muy populares, ¿no? Que te dan muchas... Y hay cosas muy buenas en el mundo que uno debe de analizar e internalizar, pero nunca reemplazar las cosas de Dios, porque si las empezamos a minimizar y a confiar en otras fuentes o en otras teorías, qué sé yo, pues vamos a empezar a no tener respuestas a las cosas más importantes. Y vamos a procesar y asignarles valor usando otras fórmulas que no aplican realmente a las cosas de Dios. Que no es necesariamente lógico todo, ¿verdad? Sí. Hay una lógica celestial y divina, pero no es como la lógica del mundo. Sí. Porque sigue leyes divinas. Me encantó lo que tú dijiste, de que si estamos buscando tantas respuestas, quizás no vamos a tener la respuesta más importante, que es la de nuestro Padre Celestial. Hay un podcast que vamos también a hablar de eso después en otro episodio con el Elder Christopherson, que hablaba un tema sobre la educación de la iglesia. Y hay una parte que vino a mí cuando le preguntan qué podemos hacer para ayudarnos, como a los jóvenes, a los adultos solteros, a los adultos en un mundo donde hay tanta información. Y me encantó cuando él dijo que está bien, como tú dijiste, hay muchas maneras en cómo podemos educarnos. Podcasts, libros, videos, tutoriales, universidades, pero a veces olvidamos la voz más importante, que es la del Espíritu. Y fue cuando yo dije, es cierto. Y a mí me encantan los podcasts, por ejemplo, por eso tenemos este también. Y me encanta informarme. Pero yo llegué a un punto en el que era como, a ver, este podcast me dice amarillo, el podcast otro me dice blanco, el otro me dice azul, el otro me dice negro. ¿Qué color es? ¿Qué necesito hacer? ¿Cuál es la respuesta? Y fue una conferencia general, no recuerdo cuál fue el tema, pero cuando dijeron, está bien que lo hagas, está bien que escuches, pero ten cuidado de la información, de dónde viene. Porque la información más importante es del Espíritu, de nuestro Padre Celestial mediante el Espíritu. Y cuando yo escuché eso dije, es cierto, como no necesito, si yo quiero tomar una decisión con quién me voy a casar, con quién voy a salir, sobre mi testimonio, sobre dudas, está bien que encuentre, pero el cielo está abierto para que yo pueda arrodillarme, pueda orar y decirle, Padre, tengo esta duda, me siento enojado, me siento frustrado, me siento triste. ¿Qué puedo hacer? Y quizás con una información que quizás hayamos escuchado en este podcast, por ejemplo, la respuesta va a venir y va a ser muy clara. Y me encanta eso. Sí, me acuerdo. Me recordaste a Hiram cuando le pide a su hermano José, ¿no? Pide al Señor, necesito yo algunas revelaciones también. Mucha gente se le acercaba a José y le pedía, necesitamos mandamientos o revelaciones. Y el Señor, José ora y recibe la revelación, la sección 11 para Hiram. Pero es justo lo que estabas diciendo, ¿no? Entre tantas opciones, ¿cómo nosotros pues podemos analizar y elegir lo que el Señor desea que nosotros aprendamos, ¿no? El Señor le dijo a Hiram, una de las cosas que le dice, bueno, primero
le dio muchas información José a su hermano, pero una de las cosas más importantes le dice, bueno, tú puedes recibir revelación también. O sea, no tienes que pedirle, José, está bien que se lo pediste, pero tú me puedes pedir a mí también ayuda, ¿no? Le dice, por consiguiente, si me pides, recibirás, si llamas, se te abrirá. Para mí eso aplica a todos nosotros. Nosotros podemos pedir también, ¿no? Y el Señor los cielos están abiertos, la restauración está en proceso. Necesitamos de su revelación, hay que pedirle a Él, ¿no? Sí, y la cosa es que va a venir de maneras diferentes para cada persona. Y aún para una misma persona viene la revelación de diferentes formas. No hay una fórmula precisa. Y es importante que nosotros estemos a tono con el Espíritu para que podamos reconocer esas revelaciones que recibimos del cielo. Pero a veces puede pasar también que hasta no sentimos nada. Cuando tenemos una pregunta, oramos. Y yo siento que en esos momentos, y nos lo han dicho nuestros líderes generales, en esos momentos Dios está confiando en que nosotros vamos a tomar la decisión correcta. Aunque no sintamos una respuesta clara, es porque tal vez las dos opciones que estamos considerando, a lo mejor las dos son buenas y Dios confía en que nosotros vamos a tratar de seguir siendo fieles a los mandamientos sin importar cuál tomemos. O quizás esa respuesta ya la hemos recibido. Sí. Y es cuestión de analizar qué respuestas hemos recibido. Sí. También en Doctrina y Convenios dice como no es prudente que yo mande en todas las cosas. Es como ya tú te dijiste. Lo he dicho. ¿Por qué me preguntas otra vez? Exacto, es como, ¿recuerdas? ¿para qué me preguntas? Sí, y es verdad. Pienso que a veces solo pensamos que son para cosas espirituales, que es muy importante, pero también funciona para cosas temporales. Y algo que ya para terminar, gracias por estar aquí. Creo también, y algo que yo he aprendido es que, así como la hermana Burto dijo al inicio, a veces tenemos un sueño, tenemos un plan, y está bien. Pero a veces en el proceso de cumplir ese plan, como por ejemplo de José Smith, fue poder restaurar la iglesia. Y me imagino a él diciendo, ¿cómo voy a restaurar yo la iglesia? Como es muy grande, literal, restaurar la iglesia de Jesucristo en la tierra. Pero fue como, ok, primero necesito que hagas esto. Como que puedas contar con tu familia. Las planchas, el sacerdocio, la organización de la iglesia. Yo pienso que si yo lo pongo en mi vida, como puedo restaurar mi vida. Si tengo un sueño, empiezo por algo más pequeño. Y pienso que el Señor me ha estado ayudando en ese proceso. También nos puede ayudar a cada uno de nosotros. Me quedo también con que el cielo está abierto para mí. Y no solamente como cosas bonitas de que van a suceder, sino el cielo está abierto para que yo pueda recibir ayuda de los cielos. Y sé que en este proceso, el andar con Jesucristo, el andar con nuestro Padre Celestial, el estudiar Doctrina y Convenios, de ver que las personas que estaban ahí eran como nosotros, que tenían un llamamiento, que estaban en el proceso de la restauración, pero también se equivocaban, pero utilizaban lo más importante que es la expiación de Jesucristo para poder restaurar su vida, para poder saber que podemos seguir adelante a pesar de todas las cosas que quizás hacemos. Sí. Bueno, Alex, te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Gracias a por ustedes. sus testimonios, pero quisiera yo pedirte que pudieras pensar, ¿qué le dirías tú a los jóvenes adultos de la iglesia? Porque la mayoría de los que nos escuchan son jóvenes adultos de edad de instituto. Recordando a aquel joven que llegó acá a los 16, 17 años, ¿qué les dirías tú para que ellos puedan andar con el Señor más? Porque ese es el título de nuestro podcast, Anda conmigo, ese versículo que está en Moisés, donde el Señor nos invita a andar con Él. ¿Qué les dirías tú? Bueno, yo siento que uno a veces de más joven, fue mi experiencia al menos, tiene experiencias con el Espíritu, tiene experiencias con el Señor y no las reconoce. El ruido, las distracciones, te hacen pensar que no estás recibiendo revelación, que no estás cerca del Espíritu, que quizás ni te lo mereces, que no eres digno, ¿no? Entonces, no sé por qué se me vino esto a la mente ahorita, pero si yo pudiera darme un consejo a mi propio yo más joven, Sí. yo me diría, confía en esas impresiones que tú has recibido. No dudes de ellas.
confía en ellas porque están allí, porque Dios es real, porque Dios te conoce, te está viendo, le importas y te está guiando. Y depende de nosotros dejarlo que nos guíe, ¿no? Él no nos va a forzar, pero Dios nos ama. Y Dios, independientemente de que en el momento en el que estamos pasando por una dificultad, lo escuchemos o no, Él está siempre, como dijeron en la conferencia, en inglés dijeron, He's in relentless pursuit. Sí, Él está en una búsqueda implacable, ¿no? Incesante. Incesante. Sí. Me encanta visualizarlo. El Elder Holland también hace muchos años en un discurso de la restauración mostró una fotografía, una pintura de Jesucristo corriendo y una oveja al frente. Entonces tú la ves y la perspectiva es, tú ves una ovejita chiquita y Jesucristo atrás corriendo para rescatarla de algo. Y así es como me gusta visualizar a mi Padre Celestial y a mi Salvador Jesucristo. Están no solamente dispuestos, están corriendo hacia nosotros, incesantemente buscándonos. Y para mí es algo muy consolador y creo que es un gran recordatorio. Nunca estamos solos, por más difícil que se vean las situaciones, que se vean las cosas en el momento en el que estás, tus tareas, el trabajo, las decisiones, la novia, el casarte. Confía en el Señor y Él te va a llevar de la mano. Ese sería mi consejo. Muchas gracias, Alex. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y les agradecemos que nos hayan acompañado también en este episodio. Los invitamos a compartirlo con sus amigos y a recordar que el Señor siempre desea que andemos con Él en todo momento. Gracias. Gracias. Bye.